¿Qué es el conocimiento y cómo se alcanza? Son dos preguntas que se han hecho muchos a lo largo de los años. Por ejemplo, desde la antigua Grecia tenemos una primera clasificación. Por un lado tenemos los conocimientos episteme, que son los conocimientos aprendidos, y por otro lado tenemos la doxa, que son conocimientos vulgares. Es aquí entonces donde podemos comenzar a esbozar la idea moderna que conocemos hoy en día como epistemología. Podemos decir entonces que la epistemología es el punto de unión entre la filosofía, que estudia el ser humano y el universo a través de las reflexiones, y la ciencia, que estudia los conocimientos y los clasifica de manera ordenada. Así que, en resumen, esta ciencia estudia el origen, naturaleza y fundamento del conocimiento, por lo que termina siendo el apoyo de otras ciencias para la generación misma de su conocimiento. Ahora hablemos sobre la historia de la epistemología. Vayamos primero con el origen, el cual nos remonta hacia la antigua Grecia, en donde habían dos principales filósofos, Parménides y Platón. El primero argumentó que el conocimiento verdadero debe ser inmutable y eterno, en contraste a la opinión. El segundo, por su parte, aumentó las ideas del primero, extendiendo el hecho de que hayan dos mundos, el mundo ideal, donde se encuentran las cosas verdaderas, y el mundo normal, en donde se encuentran las sombras de aquellas cosas. Muy bien, ahora demos un salto histórico hacia el Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento fue un periodo de revitalización cultural y científica. Seguida del Renacimiento se asoma la Ilustración, la cual fue un movimiento que enfatizó la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento. En este periodo, la epistemología se volvió un tanto independiente gracias a Bacon, quien proponía el método deductivo. Ahora demos otro salto en el tiempo para hablar de los paradigmas epistemológicos clásicos, los cuales son el empirismo, el cual sostiene que el conocimiento proviene exclusivamente de la experiencia; el racionalismo, el cual propone que la razón es la fuente principal del conocimiento; el conductismo se centró en la observación del comportamiento observable y medible; el humanismo puso énfasis en la experiencia subjetiva y la realización personal; el positivismo, por otro lado, abogó por el uso exclusivo del método científico y la observación empírica para adquirir conocimiento. Ahora demos un último salto en el tiempo hacia el siglo XX, en donde tenemos a las escuelas epistemológicas, las cuales son el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico y el pospoperianismo. Iniciemos con el neopositivismo lógico, el cual defendía la verificación empírica como criterio de significado para las proposiciones científicas. Ellos creían que la filosofía debía aclarar el lenguaje y contribuir a la ciencia. Por otro lado, tenemos al racionalismo crítico. En contraste con el neopositivismo, el racionalismo crítico propuso que la ciencia avanza no por verificación, sino por falsación. Y por último, tenemos al pospoperianismo, el cual sugiere que el conocimiento científico evoluciona a través de cambios paradigmáticos. Ahora vamos a hablar acerca de la epistemología contemporánea. La epistemología contemporánea es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza y los límites del conocimiento que un ser humano puede alcanzar en tiempos actuales. Ahora bien, es momento de hablar sobre los representantes más destacados de la epistemología contemporánea. Tenemos a Karl Popper, quien defendió el falsacionismo, que sostiene que las teorías científicas no pueden ser verificadas, pero sí falsadas a través de la experimentación. También tenemos a Thomas Kuhn, quien introdujo el concepto de paradigmas y cambio de paradigmas en la ciencia, destacando la importancia del contexto histórico y social en la producción del conocimiento. Esta rama nos plantea varios problemas epistemológicos muy interesantes, de los cuales podemos destacar el problema de la justificación. Se refiere a la cuestión de cómo podemos justificar nuestras creencias y conocimientos. En otras palabras, ¿qué nos permite afirmar que algo es cierto o verdadero? También tenemos el problema de la verdad. Se refiere a la cuestión de qué es la verdad y cómo la determinamos. Por último, tenemos el problema del escepticismo. Se refiere a la cuestión de si es posible conocer algo con certeza. El método científico nació de una simple idea: cuestionar para entender. En este video exploraremos cómo este gran paso marcó la historia. Primero debemos analizar los diferentes orígenes de la ciencia. Se presentan diversas teorías que intentan explicar cómo la ciencia comenzó y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Se discute la clasificación de las ciencias, siguiendo la propuesta de Mario Bunge.
quien los divide en ciencias formales como en matemática y en la lógica, ciencias naturales como la física y la biología, y las ciencias sociales como sociología y economía. La ciencia no opera de manera aislada. Existe una interacción constante entre la ciencia y la sociedad, donde cada descubrimiento científico puede influir en la política, en nuestras relaciones con la naturaleza y en la vida de los individuos. Asimismo, la comunicación juega un papel vital en esta relación, ya que es a través de ella que el conocimiento científico se comparte y se aplica en el mundo real.